La última agenda económica PM de esta semana en CNN Chile termina con una noticia muy importante y que viene a cerrar prácticamente 3 meses de incertidumbre arancelaria. De forma casi definitiva, Estados Unidos mantendrá el 10% de arancel a Chile, que comunicó de forma extraoficial el 2 de abril. Y digo que aparentemente seguirán 10% porque todavía hay esperanzas por parte del gobierno de que ese número pueda reducirse luego de las reuniones que ha sostenido esta semana el gobierno en Washington, tal como lo explica Pilar Gutiérrez. Al borde del plazo límite que había fijado Donald Trump, Estados Unidos anunció con qué nivel de aranceles quedarán los distintos países. En el caso de Chile se mantiene el 10% de tarifa para los productos que ingresen a ese país, la misma cifra que se fijó en el denominado Día de la Liberación de principios de abril. Pero en el gobierno creen que ese número puede bajar. Las negociaciones que se han llevado a cabo y que concluyeron ayer apuntan en la dirección de ir más allá, es decir, más abajo del 10%. Es decir, el 10% no es un mínimo, es un máximo. Y vamos a seguir trabajando para ubicarnos por debajo de ese máximo. Vamos a tener probablemente noticias en los próximos días, semanas, depende mucho de nuestra contraparte en Estados Unidos. Pero creo que todo ese proceso va bastante bien encaminado para Chile. Y es que el anuncio se da en medio de las negociaciones entre la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales y el representante comercial de Estados Unidos, que sostuvieron la segunda ronda de reuniones esta semana. El proceso todavía no finaliza, pero por el momento al menos Chile seguirá sujeto a un arancel general de 10%. Nosotros quisiéramos que los aranceles fueran cero, tal como es nuestro Tratado de Libre Comercio. Creo que hay que seguir trabajando y negociando con Estados Unidos para demostrar que somos un socio serio. Nunca va a ser una buena noticia el poner aranceles. Sí celebramos que en el caso del cobre, al menos por ahora, estamos en una situación favorable de 0% de tarifa y esperamos que esa posibilidad que quedó planteada de aumentos tarifarios en los próximos años no se concrete. La orden ejecutiva de Estados Unidos especifica cuáles son los países a los que se les subirán los aranceles y quienes no estén en la lista siguen con el arancel 10%, que es el caso de Chile. Una noticia que preocupa a los sectores exportadores del país. No quedamos conformes con el arancel de un 10%. Todas estas medidas unilaterales que no respetan la política exterior de Chile basada en la multilateralismo. Hay que seguir negociando hasta llegar a tener un arancel cero para los productos agrícolas que se exporten a Estados Unidos. Es injusto para la fruticultura. Estados Unidos tiene una balanza comercial a favor. Nosotros somos un complemento a la industria americana, puesto que estamos en contratemporada. Así que creemos que hay que seguir insistiendo en que el arancel debiera ser cero. Estados Unidos subió los aranceles a varios países con los que tiene déficit comercial. Sin embargo, con Chile tiene superávit, es decir, exporta más de lo que importa. Según las cifras de la Subrey, en 2024 las exportaciones de Chile a Estados Unidos fueron 15.600 millones de dólares, mientras que las importaciones desde el país norteamericano fueron de 16.000 millones de dólares. O sea, Chile compra más de lo que vende. Esperamos que hayan finalizado de la mejor manera las conversaciones entre el grupo negociador y el gobierno de Estados Unidos que finalizaron el día de ayer en Washington. Este va a ser un gran paso hacia adelante en avanzar a reducir los aranceles que hoy día están en un 10% y tratar de llevarlo a arancel cero. Como se conoció un poco antes, el producto que no pagará aranceles al ingresar a Estados Unidos es el cobre chileno, ya que se confirmó que el arancel de 50% no incluye al metal rojo refinado, que es lo que Chile envía a ese país. De todas formas, desde el sector minero mantienen la cautela. Lo que deberíamos ahora centrarnos en seguir trabajando en cómo estrechar incluso las relaciones comerciales con Estados Unidos en este ambiente. La incertidumbre, la agitación de ese mercado continúa y eso no es bueno ni para el comercio internacional ni para las inversiones que nosotros necesitamos, especialmente en el tema de minería, poder tener un crecimiento interesante. Por el momento entonces, Chile se mantiene con el mismo nivel de aranceles que tiene desde el 2 de abril. Habrá que esperar a conocer el resultado de las negociaciones entre ambos países para ver si se puede volver a un arancel cero como lo establece el Tratado de Libre Comercio. Bueno, Chile quedó en 10%. Revisemos ejemplos de otros países
cómo fueron fijados sus aranceles por parte de Estados Unidos. Ecuador, por ejemplo, quedó en 15%. India, 25%. Irak, 35%. Israel, el principal aliado geopolítico de Estados Unidos, 15%. Libia, 30%. Noruega, 15%. Eso es muy importante para los productores de salmón, que a Noruega se le haya aplicado un arancel mayor que a Chile. Nueva Zelanda, 15%, Sudáfrica, 30%, Suiza, 40%, alto, Siria, 41% y el Reino Unido, 10%, lo mismo que nuestro país. Recordemos que también para la Unión Europea se fijó un arancel grupal de 15% y que la mano fue muy fuerte. Si no me equivoco, la más dura con Brasil, 50%, pero ahí tiene que ver un aspecto político de cómo está sucediendo todo con Jair Bolsonaro, muy cercano a Donald Trump. Bueno, ahí es otra historia. Precisamente, Laura Soto, del equipo de CNN Internacional, resume cómo quedó los aranceles para otros países del mundo. Si hay algo que caracteriza a este país es su prestigiosa industria relojera. Durante siglos, Suiza ha sido el líder indiscutible en dicho sector, especialmente los relojes de alta gama, que lo ha consolidado como el principal exportador a nivel mundial. Esa industria se verá afectada tras el arancel de 39% que Trump anunció para la nación europea, una cifra que consternó a los suizos al ver crecer su gravamen original en 8 puntos porcentuales. Realmente fue un shock para nosotros y es un shock para nuestra industria exportadora y para todo el país. Estamos realmente atónitos. Los aranceles no tienen fundamento racional alguno y son arbitrarios, y es imposible explicar qué significan y por qué se tomó esta decisión. Por lo tanto, no hay racionalidad. Se esperaba que ese y otros aranceles recíprocos entraran en vigor este viernes. Sin embargo, a pocas horas de alcanzar la fecha límite, Trump decidió cambiar los planes nuevamente. Los países obtuvieron una semana más para negociar, por lo que ahora el nuevo plazo límite es el 7 de agosto. Las acciones estadounidenses cayeron bastante este viernes, mientras que las bolsas europeas registraron su mayor baja en casi 4 meses. Ahora tenemos certeza en cuanto a la planificación del nivel de aranceles, pero en la práctica existe mucha incertidumbre, quizás incluso mayor que antes. Las negociaciones con ciertos países, incluido el acuerdo con la Unión Europea, siguen en curso. Ottawa no pudo alcanzar antes de este viernes un acuerdo comercial viable que pudiera evitar el aumento de aranceles que Washington impuso en su contra. Ahora enfrenta un gravamen de 35% contra todos los productos no cubiertos por el TEMEC. Si bien el gobierno canadiense está decepcionado por esta medida, mantenemos nuestro compromiso con el TEMEC, el segundo tratado de libre comercio más grande del mundo por volumen de comercio. Si bien seguiremos negociando con Estados Unidos sobre nuestra relación comercial, el gobierno canadiense está totalmente concentrado en lo que podemos controlar, construir un Canadá fuerte. Varios países lograron cerrar acuerdos en los últimos días que en algunos casos redujeron de forma importante sus aranceles previamente impuestos, como es el caso de Vietnam e Indonesia. En total son unas 40 naciones las que quedaron con un gravamen de 15%, con las cuales Estados Unidos dice tener un déficit comercial. El arancel universal, en tanto, se mantiene en 10%. Esa cifra era la única que enfrentaba Brasil, hasta que Donald Trump decidió imponerle un 40% extra a raíz del juicio que enfrenta el expresidente Jair Bolsonaro por golpismo, el cual acusa de tener motivos políticos. El gigante sudamericano se convirtió en la nación que enfrenta el mayor gravamen. El presidente estadounidense fue consultado este viernes si estaría dispuesto a hablar con su homólogo brasileño. He can talk to me anytime he wants. So are you open to tariffs? Yeah, he can talk to me anytime he wants. What is on the table for Brazil? Well, we'll see what happens, but I love the people of Brazil because the people running Brazil did the wrong thing. Mientras tanto, este era el panorama en Sao Paulo y Brasilia. Si bien el arancel de 50% excluye varios productos y sectores, el gobierno brasileño tiene la intención de seguir negociando.
Cambiamos de tema por algo que nosotros hemos desarrollado acá en el programa. ¿Se acuerdan de la polémica por la venta de la salmonera Australis? Bueno, el empresario Isidoro Quiroga se la vendió hace algunos años al grupo chino Joybio. Y ha habido gran polémica porque Joybio acusa que fue a través de un sobreprecio. ¿Por qué? Porque ellos acusan que la producción estimada de salmones que se prometió con Australis era excedida. Es decir, que no se podía producir la cantidad de salmones que se había informado durante la venta. Por parte de Isidoro Quiroga y el equipo que lo asesora, dicen que sí, que se informó todo. Joybio dice que no. Y ellos, de hecho, presentaron una demanda ante un tribunal arbitral que se les pagara 900 millones de dólares. Bueno, ¿qué fue lo que decidió la justicia arbitral? Que Isidoro Quiroga deberá pagar 296 millones de dólares a Joybio. Estamos muy conformes con la sentencia dictada por el tribunal arbitral. Esta sentencia, que constituye un fallo histórico en nuestro país, condenó al señor Isidoro Quiroga a pagar una indemnización de prácticamente 300 millones de dólares. El tribunal estableció que las representaciones y garantías pactadas en el contrato no fueron verídicas y, en consecuencia, esto significó para Joybio pagar un sobreprecio de 600 millones de dólares. Este fallo constituye un precedente para nuestra profesión, ya que las representaciones y garantías pactadas en los contratos de compraventa de empresas no son meramente unas declaraciones de voluntad, sino que tienen sus consecuencias. Y sus consecuencias prácticas son que, en el fondo, corresponde indemnizar en la medida que dichas representaciones no sean veraces. Si bien no pudimos tener reacción por parte del grupo de Isidoro Quiroga, uno imagina que esto no va a quedar acá y que se va a decidir en tribunales superiores, como por ejemplo la Corte Suprema. Hacemos la pausa en Agenda Económica. Al regreso analizamos en detalle el IMASEC de junio y cómo cerró el primer semestre de nuestra economía. También les contamos que el gobierno espera mejores cifras laborales debido a mejores cifras económicas, al menos esa es la postura del gobierno de Gabriel Boric. Y por supuesto, les mostramos autos en Agenda Económica. Por debajo de lo esperado, así podemos calificar el IMASEC de junio, fue 3,1%. Veamos el desglose de los IMASEC mensuales de los últimos meses. Como podemos ver, el año partió con un 2,9%. Febrero se pensó que era una caída de 0,1%, sin embargo el Banco Central hizo ajustes. Una décima de crecimiento en febrero. Marzo fue el mes de mayor crecimiento, 3,7%, abril 2,5%, mayo 3,2% y junio 3,1%. El mercado, como nosotros les contábamos, esperaba que fuera al menos de 3,5%, incluso algunos proyectaban sobre 4%. Sin embargo, Elizabeth Acosta nos explica por qué fue 3,1% el crecimiento en junio. La mayoría pensaba 3,5%. Los más optimistas, más de 4%, pero lo informado por el Banco Central decepcionó al mercado. Durante junio se registró un alza anual en el IMASEC de solo 3,1%. De todas formas, es el segundo mejor resultado mensual del año y valorado por Hacienda. Así que yo diría que son cifras positivas que revelan que la economía se va fortaleciendo, que se va consolidando el crecimiento. Es decir, cuando encontramos decepcionante una cifra de 3%, quiere decir que ya empezamos a mirar ese entorno de cifras de actividad en lugar de aquellas más centradas en el 2%. El resultado se explica principalmente por el crecimiento de los servicios, que subieron 4,1% en junio, además del buen desempeño del comercio y las manufacturas, que se vieron impulsados por elaboración de alimentos, construcción y la pesca. Al contrario, la actividad minera se desplomó casi 10% por diversos factores en la industria. Lo que decepciona es una fuerte caída de la minería que ha tenido unos últimos registros muy volátiles y eso termina incidiendo de manera importante en el dato que estamos viendo. Esto asociado principalmente a los problemas que ha tenido que vivir el sector, tanto por la incertidumbre local como la incertidumbre internacional por sobre todo. Estos efectos vienen derivados un tanto de la guerra comercial y los aranceles que ya se empezaron a debatir en el cobre en el mes de junio. Se termina así el primer semestre con un avance del 2,6% en el PIB chileno.
y nuestras proyecciones hacia fines de año, para el año completo, se mantienen en el rango de 2,2, 2,4, es decir, no cambia demasiado las proyecciones, son años en que hemos tenido bajas tasas de crecimiento y esperamos que al alero de la discusión que se produce por un año electoral podamos discutir políticas públicas que realmente vuelvan a redinamizar y darle la velocidad al crecimiento que el país necesita. Y eso lleva a que el trimestre cierre con un crecimiento de 2,9%, algo en línea, cerca del 3%, que es una cifra buena, pero que no creemos que se vaya a mantener a este ritmo en el resto del año. Los expertos apuntan a que las cifras del segundo semestre no serán tan fáciles de mantener. Habrá que ver si la baja en la tasa de interés del Banco Central puede impulsar de alguna forma la actividad. Revisemos qué fue lo que opinó el mercado nacional luego de conocer las cifras de junio. Partimos con lo que comentó Copeuch. El IMASEC estuvo bajo lo esperado, tal como les contábamos. La cifra estuvo influenciada por elementos puntuales, de manera positiva en algunos sectores y negativa, por ejemplo, lo que veíamos con la minería. En un principio, la economía habría registrado un avance de 2,9% entre abril y junio, y para el IMASEC de julio esperan un crecimiento de 2,2%. En Santander opinan lo siguiente, lo vemos en pantalla. La actividad sorprende a la baja por la minería, pero los otros sectores muestran una sólida expansión. Ellos creen que para el año en su conjunto, el PIB subirá 2,1%. Terminamos con el equipo del banco canadiense Scotia, obviamente su equipo en Chile. La actividad no minera alcanza su mayor nivel histórico. La economía va en un claro camino hacia una expansión del PIB de 2,5%. Aquí Scotia está alineado con el gobierno y mostraría este año un significativo incremento en la productividad ante la reducción de horas trabajadas, disminución en el empleo, pero con niveles de PIB históricamente altos. Un interesante análisis es el que hacen en Scotia. Les queremos mostrar cómo estuvieron los sectores económicos de nuestro país en el primer semestre. Fíjense. La minería, por ejemplo, en abril y mayo, nos vamos a centrar acá, tuvo niveles muy altos de rendimiento, sobre 10%, pero cayó en junio. Por eso también en los análisis mostraban que la minería ha sido bastante volátil. Fíjense, por ejemplo, en febrero cayendo 7,4%. Eso por el lado de la minería. El comercio ha tenido un rendimiento más parejo, 8,4% creciendo en enero, niveles similares en marzo y en junio. Sin embargo, en febrero, abril y mayo, más cerca del 4%. Por eso, entonces, estable, pero también con algunos vaivenes. La manufactura tuvieron un excelente comienzo y fin de semestre. En enero creciendo 7,4%, en junio 8,3% y entre medio números bastante más bajos. Febrero y abril creciendo 1,7%, prácticamente lo mismo que en mayo. Marzo subiendo algo más, 6,1%. Y los servicios tuvieron un rendimiento creciente. 1% en enero, 0,5% en febrero, pero ya en marzo niveles mayores, 2,7%, para terminar en junio con un 4,1%. Aquí entonces vemos lo que señalaba el equipo de Scotiabank. Exceptando la minería, tenemos el comercio, las manufacturas y los servicios con niveles históricamente altos, y ellos lo decían, incluso con menos horas trabajadas debido a la reducción de las horas trabajadas a la semana. Bueno, dejamos por un lado el análisis del IMASEC y volvemos a hablar también del gran tema de la semana, pero negativo, el empleo. Recuerden que entre los empleos que se crearon y los que se destruyeron, apenas se sumaron 141 puestos de trabajo en el último año. De todas formas, el gobierno espera que con mejores IMASEC haya también mejores cosas que contar en el mercado laboral. ¿Dónde hoy día están las dificultades de creación de empleos? Ya que tras este crecimiento neto de 147 empleos, lo que hay detrás de estas cifras, si uno las hace en sub, es que al mismo tiempo que se crearon cerca de 96.000 puestos de trabajo formales asalariados, que es una buena noticia para la situación hoy día que vivimos, se destruyeron cerca de 96.000 puestos de trabajo informales independientes. Entonces, en ese marco, lo que hoy día no se ha recuperado del mercado laboral formal son fundamentalmente los trabajadores informales. Uno debiera esperar que la recuperación se diera justamente
en materia de formalidad. Pero dicho todo eso, evidentemente que la tasa de desocupación, sobre todo femenina, nos preocupa. O sea, las cifras de los últimos 2 IMASEC de los últimos 2 meses, esperamos también, y lo ha señalado el ministro Marcel, que ya los meses que vienen las cifras de empleo, particularmente de desocupación, empiecen a mejorar. Agenda Económica no puede terminar la semana sin mostrarle autos. Partimos con la última novedad de BMW, que señala que en Chile ya está lo que vemos en pantalla, el Serie 7 híbrido enchufable. ¿Cuáles son sus principales características? Se las cuento inmediatamente. De hecho, se suma a la versión 100% eléctrica. ¿Y qué es lo que tiene este Serie 7 híbrido enchufable? Un motor Twin Power Turbo de 489 caballos de fuerza con un torque de 700 Newton. Le permite acelerar de 0 a 100 km por hora en solo 4,8 segundos. Fíjense lo que prometen como consumo combinado, 63,6 km por litro. Y fíjense esto, la parte de atrás, pantalla touch, ahí, para quienes van atrás. Y miren ahora, cómo se estira ese asiento para que vaya muy cómodo la persona en el asiento trasero. Como les digo, entonces, llega a Chile este BMW Serie 7 híbrido enchufable. Y por supuesto tenemos test drive. Y un test que yo podría definir que mezcla suavidad y potencia. Se trata del Chang'an Única, que los invito a disfrutar a continuación. Ustedes ya se habrán dado cuenta que en Agenda Económica somos fanáticos de los autos. Atentos, porque a fines de agosto se vienen novedades. Eso es lo único que les puedo decir. Se las estaremos contando acá en Agenda Económica. Soy Nicolás Paut y los invito a que sigan acá en CNN Chile.